Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda temporada de entrevistas en 40 libros, un espacio auspiciado por Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Hoy, en la primera edición de este programa, nos acompaña una destacada escritora y poeta, ¿cierto?, de la comuna de Lota. Estamos hablando de Nelly Peña. Hola Nelly, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias, Nelly, por estar con nosotros, ¿cierto? En el primer programa en 40 libros. Es un espacio auspiciado por Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Y como es el primer programa, quisimos tener, ¿cierto?, a una destacada escritora de Lota, una poeta, ¿cierto?, nacida y criada en la ciudad, y ha generado diferentes movimientos sociales, artísticos, culturales. Pero también vamos a pasar en el ámbito de que estuviste también un tiempo haciendo teatro, ¿cierto? Has participado en diferentes organizaciones sociales, literarias, pero en este periodo, ¿cierto?, de pandemia, Nelly, ¿cómo lo has sentido? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Y cómo está la creación? Mira, el tiempo de la pandemia yo creo que a todos nos ha afectado de una u otra forma. Eh, a los escritores viene siendo como un tiempo de reflexión para todos, pero para los escritores con mayor razón, con la sensibilidad que uno tiene, ¿cierto?, para percibir lo que pasa a su alrededor. Y bueno, y hay tanto dolor en este momento tan crítico, y tú sabes que a partir de las crisis que uno hace las catarsis y escribe, justamente escribe, así que hay harto tema para escribir, no todo de color rosa en las temáticas, pero hay mucho tema para escribir ahora en pandemia. Lo que a unos los perjudica, a otros los beneficia, porque es como un tiempo de introspección, ¿cierto? Para justamente averiguar mucho en el interior de uno cómo le está afectando toda esta situación y plasmarlo en la literatura. Por otro lado, también me he visto afectada en qué sentido, porque el escritor también tiene que salir un poco y despejarse, conversar con más gente, escuchar diferentes temáticas como para también transmitirlas al papel. Y en ese sentido como que uno se dé más corta, pero en lo demás no. Bueno, son tiempos difíciles, ¿cierto?, que estamos viviendo, pero también con el espíritu, con la fe, ¿cierto?, que podemos, que va a pasar luego este periodo que estamos viviendo de pandemia. ¿Cómo fueron tus comienzos en el ámbito de la lectura, de la poesía? En mi caso, habiendo sido una niña bien precoz para aprender a leer, por ejemplo, aprendí desde muy niña a leer, y me metí mucho en la lectura. Desde niña me atrajeron hartos tipos de lectura. Primero los cuentos, siempre más coloridos, a los niños nos atraen más. Sin embargo, puedo decir que a medida que fui creciendo, algunas cosas me marcaron como para seguir, para comenzar a escribir. Y era típico antes cuando uno salía de vacaciones, un tiempo que yo estudiaba, eh, a ti te pedían después de las vacaciones hacer una composición, te decían. Mm. Vamos a hacer una composición acerca de todo lo que hicieron y cómo les fue y cómo lo pasaron en las vacaciones. Y en ese entonces mis profesores me hacían siempre notar que les gustaba mucho la forma en que llegaba, digamos, mi composición literaria a ellos, o cómo contaba, cómo relataba lo que me pasaba. Y cuando nos hacían hacer también poemas, porque también nos hicieron hacer algunos poemas, eh, también quedaron más o menos asombrados porque para la edad llamaba la atención y siempre me lo decían. Pero la vez que más asombré a mi profesora fue cuando había muerto mi mamá, había fallecido mi mamá, yo tenía 9 años, y nos hicieron hacer también poemas y también composiciones. Y ahí mi profesora habló conmigo, claro, y le llamó mucho la atención mi poema alusivo a la madre en el mes de mayo. Y desde ahí en adelante traté de hacer siempre poemas porque fue una forma de desahogarme. Y desde ahí yo noto esa sensibilidad por escribir, por la poesía. Claro, ahí se desarrolla, ¿cierto?, tu creatividad, pero, pero también de un sentimiento, de una pérdida, ¿cierto?, de un ser querido que, que de una u otra forma lo llevaste por buen camino, porque bien sabe que hay personas
a lo mejor son un poco más sensibles en ese aspecto y lo toman por otro lado, se van desviando, ¿cierto? Entran en depresión, no tienen una salida, y tú esta salida la encontraste en las letras, en la poesía. Es interesante, ¿cierto? El proceso también creativo, como comienzas tú. Desde ahí, desde el comienzo, ¿cierto? Desde pequeñita, nos contaba desde los 9 años, ya cuando empiezas a escribir poemas. Esos fueron los poemas que escribiste en la básica, pero ya cuando estabas más grande, en la media, ¿participaste en algún taller literario? ¿Cómo fueron ahí tu inicio cuando estabas más grande? Sí, ahí ya en la adolescencia, ya cuando pasé, yo estudié en el comercial de Lota, y ahí también nos hacían hacer ya ensayos literarios. Y mis ensayos eran bien contestatarios respecto a todo lo que pasaba alrededor. Así que mis ensayos y mis poemas después, acerca del entorno, sobre todo yo era bien esforzada, yo trabajaba y estudiaba. Yo trabajaba para pagar mis estudios, yo trabajaba en el comercio de Lota, vendía cassette en ese entonces, y me iba con mi uniforme a trabajar. Y entonces la jornada contraria, ¿cierto? Iba a trabajar y después entraba a mi horario escolar. Y ahí, bueno, donde yo veía y pasaba también por un proceso bien sentido, bien sufrido, justamente mis poemas eran alusivos a eso, a lo injusto muchas veces que podía ser el hecho de que mientras a algunas personas se les daba todo en bandeja y no aprovechaban lo que tenían, otras estábamos sacándonos la mugre, decía yo ahí en mis poemas, por decirlo así, eh, para salir adelante. Imagínate, era bien sacrificado cuidar niños, hacer aseo, trabajar en el comercio, para sacar la enseñanza media en ese entonces. Entonces todo eso yo lo fui plasmando justamente en mis letras y en mis poemas en ese entonces. Desde ahí ya nace tu inquietud, ¿cierto? Por seguir creando. Y también tiene un escrito bastante peculiar en el sentido de que desde pequeña empiezas ya a guiarte por una forma de escribir contestataria, ¿cierto? Agresiva, podría decir también, con relación a la sociedad y a lo que se está viviendo. Sí, pues imagínate, bueno, yo ahí, imagínate, mujer trabajando, ¿no es cierto?, con las dificultades que teníamos las mujeres, que de repente se hacía tarde y teníamos que estar tempranito en la casa porque el peligro de que te asalten, de que te violen, en fin. Imagínate, eso me parecía tan injusto y todo eso lo plasmaba en las letras, todo eso era poema para mí, porque era mi forma de sacar la ira de lo injusto que me parecía el tema. Teníamos que andar, bueno, y hasta el día de hoy, pues así ha sido, las mujeres tenemos que estar siempre a la defensiva de muchas cosas. Para nosotros es mucho más difícil vivir muchas circunstancias. Caminar en la calle ya era complicado y lo sigue siendo. Claro, ahí tenemos un debe, ¿cierto? Sobre todo con los derechos de las mujeres y que de una u otra forma igual estamos en un proceso también de que eso se logre. Y mira, justamente ya desde pequeña, ¿cierto? Tú venías con esa inquietud de que todo, de una u otra forma también se pudieran respetar estos derechos de la mujer. Que justamente hace mucho tiempo, bueno, yo podría hablar de unos 20, 30 años atrás, ¿cierto? Que esto se lograba, pero en menos cantidad, o sea, yo creo que casi nada. Y también, ¿cierto?, cómo se faltaba el respeto a las mujeres en ese entonces, porque la mujer más que nada era la que criaba a los hijos, ¿cierto?, la que se quedaba en la casa, y era muy limitada para poder hacer algunas cosas. Y también viviendo en un pueblo minero, ¿cierto? Un pueblo donde el minero siempre estaba trabajando, llegaba a la casa, ¿cierto? Y también era, entre comillas, un poquito machista en ese sentido. Era que le criaba a los niños, ¿cierto? La que estaba a cargo de los alimentos, pero no se desempeñaba otra labor. Fuera de que igual se realizaba el pan amasado, ¿cierto? Se hacía el pan amasado, pero más que eso, eran muy contadas las personas que trabajaban en ese tiempo. Pero ya tú venías con esa mentalidad, ¿cierto? Con ese pensamiento de cambiar un poco la forma en la cual tú estabas viviendo. También nos estás contando que estuviste trabajando de pequeña, ¿cierto?
tu madre también falleció cuando tenías 9 años. Entonces yo creo que todo eso ha forjado también esta mujer fuerte que eres y sacrificada y que has salido adelante, porque igual has seguido estudiando, ¿cierto? Tienes tu carrera, estás trabajando ahora en un colegio, ¿cierto? No sé si me equivoco, pero era administradora pública, ¿o no? Así es, estudiando administración pública. Mira, algo sabemos de tu vida. Entonces uno también se emociona, se alegra porque te conoce hace muchos años, tiene, bueno, a tu hijo, al Cristian, ¿cierto? Cisterna, que es amigo también de nosotros, del Pabellón 83, de la Fundación CEPA. Es un joven bastante esforzado, un joven que de una u otra forma también contigo se han sabido desarrollar en el ámbito artístico-cultural, ya sea haciendo teatro, en películas también, ¿cierto? Donde él participó en La Casaca de Cuero, que tuvo un papel protagónico. Entonces eso también te debe llenar, ¿cierto?, de orgullo a ser mamá soltera y ser una escritora reconocida en la zona, una poeta, ¿cierto? Y llevar esto, pues llevar a tu hijo a que también vaya por el mismo lado de la cultura. Igual te felicito, Nelly, porque creo que has sabido lograr y es un proceso también bastante más difícil para una mamá soltera, pero que a la larga ha dado muy, muy buenos resultados. Así es, tienes razón. Bueno, ya pasando, ¿cierto?, al ámbito literario, porque igual te conocí un poquito, ¿cierto?, de tu vida, de tus logros. Has desarrollado tantas cosas, ¿cierto?, dentro del ámbito artístico-cultural en la ciudad de Lota, bueno, y en otras ciudades y regiones también de Chile. Pero estuviste un tiempo dedicada al teatro. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso, Nelly? Sí, hace años atrás, cuando yo trabajaba en el departamento de educación, porque también trabajé casi 18 años ahí, era bien arduo ese trabajo, y era como de estar mucho encerrada. Y pasé por un proceso también complicado, crítico para mí, y me refugié, empecé a ver esto de los talleres de teatro acá en Lota, que en ese entonces era una compañía de teatros colectiva, donde impartía clases Eduardo Prada. Él hace teatro y danza acá en Lota. Le mando saludos también porque gracias a él descubrí este mundo maravilloso del teatro y empecé a llegar a ese taller, pues justamente fui muy bienvenida y justo ellos estaban ensayando esa linda obra de teatro La Taco Alto y les faltaban personajes. Así que me integré a los ensayos, me dijeron ahí muchas de las cosas que tenía que aprender también, porque recién escudriñando en eso del teatro, y me fui descubriendo a mí misma, porque nunca pensé que iba a llegar a actuar como la protagonista de La Taco Alto en ese momento. Así que junto a Alejandro Concha, él era el otro protagonista, y a un gran elenco donde habían, pero muchos actores que habían fundado esa compañía o habían comenzado ellos, así que fue pero genial haber pasado por las tablas, como le llaman. Bueno, justamente después se presentó la obra. Ahí estuviste con el grupo de teatro Socavón, en el después, año... Bueno, en ese momento no tenía el nombre todavía, sí. 2014 aproximadamente, por ahí. Sí, yo creo que eso fue, bueno, ahí lo que pasa es que ahí subí las fotos, pero yo, eso era mucho antes, pues estamos hablando del año 2008, 2009. Aproximadamente, sí. Bueno, siempre estuviste ahí también de la mano con Alejandro Concha, ¿cierto? Un destacado escritor y poeta también de la ciudad de Lota, que igual lo tuvimos en entrevistas pasadas acá en 40 libros. Bueno, también tuviste, sí, gran escritor, igual ha participado en muchos encuentros literarios, con nosotros participó en el encuentro de escritores, estuvo también, realizando, ¿para qué vamos a hablar si sabemos todo el trabajo que hace Alejandro, ¿cierto? Y también con su productora. Un saludo a Alejandro. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y en qué año te incorpora en la compuerta número 12?
porque igual tuviste un tiempo participando ahí con los escritores de Lota. Yo soy parte de la agrupación de La Compuerta todavía, de hecho. Hasta hace poco teníamos incluso un programa radial, Círculo Literario. Círculo Literario, sí, así es, ahí en Radio Don Matías teníamos nuestro programa. Y también traíamos hartos invitados, sobre todo escritores, pero luego empezamos también a invitar de todas las ramas del artístico-culturales que se daban acá en Lota y en la región en general. Así que sí. Y bueno, cuando recién salió la antología, en ese entonces, no recuerdo bien el año, a ver. 2015, ¿o no? Aproximadamente, sí, la antología salió como en el 2014, 2015 aproximadamente, sí. Bueno, y fue ahí, una postulación ellos de un me permitieron proyecto, participar recuerdo. junto a ellos. Sí, fue la postulación a un proyecto y se ganó, ¿no es cierto? Y se pudo ahí plasmar el trabajo de muchos de los escritores que estaban en ese entonces. Formaban parte del grupo, y todavía muchos también. A propósito, tengo que decirlo, también hace poco perdimos a uno de nuestros integrantes, que es el señor Elizalde, don Miguel Elizalde, que era uno de los más antiguos fundadores de esta agrupación. Así sí, supimos su noticia, igual lamentable pérdida, ¿cierto?, para el mundo literario. Con su último trabajo, que fue también La Huelga Larga del 60. Él ahí lanzó también su libro en el Pabellón 83, y claro, justamente tuvo una gran pérdida, pero bueno, sabemos que está descansando, tenía algunos problemas de salud, ya no se podía mover, entonces estaba complicado de salud, pero que también dejó un legado dentro de la literatura lotina, y también fue un gran aporte, justamente un gran aporte, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con el rescate patrimonial también de la ciudad, y también una persona muy, muy cariñosa, muy afable, ¿cierto? Siempre que uno podía conversaba con él, siempre tenía algo interesante que aportar. Así que ahí le damos un saludo a la familia desde la familia, sí. No, y lo complicado que es cuando en este tiempo, ¿cierto?, se nos muere un ser querido y nos sentimos muy solos, porque debido al protocolo sanitario que hay, no se puede acompañar, entonces solamente la familia. Y en ese sentido, pucha, que dan ganas de acompañar. Muchas veces son personas que nos llegaron tanto, que nos dejaron tan buenos ejemplos como don Miguel a nosotros, a la agrupación. Entonces, bueno, por eso con mayor razón un saludo fraternal a su familia y todo el apoyo y la fuerza para ellos. Justamente, Nelly, pero no solamente te quedas ahí en la literatura, ¿cierto?, en el teatro, sino que también en la danza. Eres una artista bastante completa. Cuéntanos algo sobre esos bailes, esas danzas árabes en que participabas en los diferentes talleres también que realizabas, ¿cierto?, en los tiempos de verano o de invierno, ¿cierto?, los famosos talleres del Pabellón 83, donde participaste en bastante de ellos. Sí, es que de todas maneras, si yo quería incursionar en el teatro, decía, no me queda otra, aparte que a mí me encanta el teatro y todo lo que sea danza, y que libere tu cuerpo, donde tu cuerpo lo pones a disposición del movimiento en sí, en el espacio, ¿cierto? Entonces para mí, qué más fascinante que aprender de la danza, soltar mi cuerpo, ¿no es cierto?, con libertad, y ponerlo después a disposición del teatro con mayor facilidad. Así que cuando habían talleres me acuerdo en ese entonces de la danza árabe, con la niña, no me acuerdo bien del nombre, pero Darosh era su apellido. Sí. Ella fue nuestra profesora y llegamos hasta el final con el taller, ahí hicimos la presentación. Luego también con Eduardo Prada estuve incursionando en lo que es el flamenco, el tango, todo lo que a uno le ayude como en lo artístico-cultural, en todas sus expresiones, ¿cierto?
siempre es bienvenido. Así que sí, todo lo que fuera danza me gustaba mucho, aparte que te ayuda en la salud, también te ayuda en todos los propósitos, los objetivos que tú te fijas en la vida. Bastantes talleres, ¿cierto? Con la señorita Ángela Daros en el pabellón 83, ¿cierto? Estos talleres de verano, talleres de invierno también, donde participamos ahí cuando podíamos hacer estos talleres presenciales. Has participado en muchas cosas, siempre estás activa, ¿cierto? Siempre generando movimiento, y desde esos movimientos, ¿cierto? Desde esa experiencia, supimos igual hace poquito que lanzaste tu primer libro, ¿cierto? Tu primer libro que, bueno, un libro también que narra, ¿cierto? Vivencia, hechos, anécdotas, algunos personajes también bastante conocidos, la ciudad de Lota aparecen ahí, igual tiene un enfoque también social, ¿cierto? Con un enfoque también femenino. Bueno, ahí nos vas a contar, ¿cierto?, sobre tu primer libro, ¿cierto? Este tan esperado creación, ¿cierto?, que lleva por título Súplica de Pieles. ¿No? Tienes razón, pues ahí, bueno, a partir de todas las anécdotas y todas las vivencias que uno tiene y de todas las observaciones que hace, nace este libro, donde yo tenía un cúmulo de trabajos que no había plasmado nunca en ninguna edición de libro. Este es mi primer hijo literario, por decirlo así. Y claro, con ese nombre, Súplica de Pieles, porque me da la impresión que es un poco la voz del auxilio, del aquí estoy, por favor, véanme, necesito esto, necesito ayuda, necesito atención. Bueno, y también quiero mandarle un saludo a Jorge Torres. Él es un gran amigo, pintor de acá de la zona, un destacado pintor, y sabes que él hizo justamente el dibujo de mi portada, de la portada de mi libro Súplica de Pieles. Él me tomó una fotografía y lo que yo quería era que se viera como una especie de estatua donde se descascaraba, se iba descascarando de a poco, y él plasmó tan bien en su pintura lo que yo le pedí para mi libro, que justamente quedó así. Y bueno, aunque no se le dio la dimensión que me hubiera gustado, porque me hubiera encantado que el libro hubiera sido, el dibujo hubiera, digamos, hubiera estado en toda la portada. Mira, yo te lo estoy mostrando ahora. Sí, sí. Solamente se puede ver ahí en el medio, pero de todas maneras este es un dibujo de mi cara, ¿cierto? Porque él lo sacó de una fotografía, pero se ve como que se descascara, como que se le cae la piel. Sí. Y esa era la idea. Y él lo hizo justamente con una foto que me tomó. Pero logró el objetivo de lo que tú querías. Bueno, igual enviar un saludo a Jorge Torres, famoso coque, ¿cierto? Que tatuador también en la ciudad de Lota, un gran pintor destacado. También fue el que hizo la pintura de Benjamín Chao, ¿ya? Después de su muerte, él quiso pintar, ¿cierto? El rostro de Benjamín, y a las personas que visiten el Centro Cultural Comunitario está ahí a la entrada en la oficina, en secretaría. Así que igual le damos los agradecimientos desde acá a Jorge Torres, compañero igual en la básica. Nos criamos juntos en la básica, nuestras mamás se conocían, yo iba a su casa, él a la mía. Entonces, hartos cariños igual con el Jorge. Y también mandarle un saludo a Pablo, un amigo también que eran ellos dos, el Jorge y el Pablo, eran los mejores pintores en ese tiempo de Lota y del colegio. Siempre sacaba los primeros lugares. Bueno, el Pablo ahora está recorriendo Europa. Entonces, bueno, y Jorge se quedó acá pintando nuestro patrimonio, ¿cierto? Él está haciendo ahora un trabajo también para rescatar todo el patrimonio de nuestra ciudad. Y también está invitado a participar de este programa en 40 libros, que lo vamos a tener muy pronto acá en este espacio. Sí, pues merecido se lo tiene, es un gran artista. Pero estamos hablando sobre tu libro, sobre tu creación, tu primer hijo, ¿cierto? Literario, y que rescata, como decíamos anteriormente, diferentes temáticas de la vida, de la vivencia, ¿cierto? De la experiencia. Igual hay algunos personajes que los que somos lotinos conocemos, que son de la feria. ¿Podrías contarle algo sobre eso, sobre cómo llegaste a esa creación? Sí, mira, ¿te acuerdas que te dije que yo trabajaba y estudiaba? Bueno, yo trabajaba en la feria
Y yo era estudiante en ese entonces, más o menos unos 16, 17 años, y me llamaba mucho la atención siempre un joven que era carretonero de la feria. Y era, ¿por qué me llamaba la atención? Porque aparte de trabajar en esto, él cuando se iba por los negocios a veces a pedir algunas monedas, o a algunas personas le pedía sus monedas para comprarse un pancito, era muy respetuoso, tenía una forma de llegar a la gente que no era con garabatos, como generalmente se suele escuchar a veces, sino que era muy, muy respetuoso. Entonces él se dirigía a las mujeres: mamita, usted tendrá una moneda, porque pucha, para comer me acaba de dar frío, o tendrá un poquito de agua caliente. Y siempre me llamó la atención, yo estaba en un negocio y lo veía pasar, y a mí igual me hablaba, me pedía. Yo conversaba con él a veces, y me dedicaba a observarlo. Siempre estaba tomando agüita de hierba por el frío. Él era muy flaquito, siempre era muy menudito, muy flaquito. Y cuando lo vi, que estaba con sus carretas, las veces que lo vi, él apenas podía sostener la carreta. Él se cargaba sobre la carreta, se colgaba. Y eso llamó mucho mi atención. Me conmovió mucho. Él se cargaba con todo su cuerpo porque era tan menudo que se le iba la carreta hacia atrás, ¿ya? Y él tiene una historia bien particular con Baltasar, que era otro de los que andaba siempre en las ferias pidiendo monedas. Y Baltasar tenía más años, pero a Baltasar lo mataron en la feria. Lo mataron y como siempre, Chespirito le llamaban a mi amigo menudito de las carretas, siempre estaba con él. Ellos andaban para todos lados juntos, así que culparon a Chespirito. Y él tuvo una triste situación ahí, una crítica situación, y donde todos defendían a Chespirito con carabineros ahí diciéndole: pero ¿cómo se le ocurre? Ve que lo mataron con una tremenda roca y Chespirito apenas se puede la carreta. Y cuando hicieron ¿cómo se llama eso? Cuando restituyen la escena, sí. Restitución de escena, claro, ahí se dieron cuenta de que él no se podía la piedra. ¿De dónde? Si tuvieron que tomarla no sé cuántas personas para poder... Y eso, bueno, dejó en evidencia que era inocente, y él lloraba por su amigo. Aparte que le dolía mucho que lo hubieran culpado de la muerte de su amigo Baltasar. Y yo plasmé eso en un poema. Justamente mi poema se llama Chespirito. Así que yo no sé si ¿te gustaría escucharlo? Sí, por supuesto. No solamente a mí, sino que a todas las personas, ¿cierto?, que nos van a ver este programa en 40 libros, ¿cierto? Espacio auspiciado por Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Déjale nomás, compañerita Nelly. Ya. Chespirito. Menudo hombrecito que cuelga carretas, menudas las piernas que llevan las cargas. Con manos y brazos huesudos se cuelga y se va de a poco moviendo las ruedas. Era muy liviano el cuerpo del muchacho. Sobre las barandas se prende con fuerzas. Bajo las miradas de los despiadados se lleva las cargas de los inhumanos. Dicen que en las noches tomaba sus tragos y en el día pan y agüita de hierba. Y una de esas noches se murió un fulano. Muy cerca del cuerpo, a él lo encontraron. Yo no pude hacerlo, créame, mi cabo. Él era mi amigo de toda la vida. Si con una piedra lo han asesinado, yo solo recuerdo que quedé botado. Los feriantes todos fueron a abrazarlo. Gritaron también que él era inocente. Pero a Chespirito igual se lo llevaron, mientras él lloraba por su amigo amado. Y era muy curioso verlo detenido. Menudo hombrecito que lleva carretas. Le hicieron tomar la piedra del delito y no pudo siquiera moverla del piso. Tratando de acusar al buen Chespirito, al fin lo soltaron por falta de pruebas. Volvía a la feria donde era querido, pero siempre hablaba de su fiel amigo. Y siguió llevando su carga a la feria, por unas monedas para pan y vino. El hombre flaquito cargaba sus penas, también fue de a poco perdiendo las fuerzas. Un día extrañaron el ruido de las ruedas, lo encontraron donde había muerto su amigo, como suplicándole que se viniera y tuvieran juntos sus propias carretas. Dicen que aún se escucha con carreta en manos, que pasa contento con su buen amigo. Incluso en las noches se le ve cantando, a mitad de feria tomando unos tragos.
Menudo hombrecito que carga carretas, se fue Chespirito a su propia feria. Mira, qué bonito. Escuchándote, bueno, las personas que lo conocimos y que hemos recorrido la feria, al escuchar, ¿cierto?, tu poema, nos lleva a ese instante, a esa vivencia, ¿cierto?, a esos recuerdos que ya como que se está perdiendo también un poco los carretoneros, ¿cierto?, en la ciudad. Habíamos conversado sobre eso anteriormente, pero que fueron un gran aporte, independiente de quiénes fueran las personas, o de dónde vienen, o qué es lo que hacían, sino que el aporte también al comercio local. Sin ello hubiese sido muy difícil también sacar adelante el comercio justamente en la feria, donde son los espacios tan pequeños, donde pasan las cartitas ahí rozando, ¿cierto?, los puestos. Pero Chespirito justamente lo conocimos y al escucharte nos trae un poco de nostalgia también recordarlo. Pero también contento por tu trabajo. O sea, logras, ¿cierto?, ese sentimiento, logra traer a la memoria este personaje, y que también un tiempo estuvo pasando por los locales cantando con la Cruz de Mayo, si no me equivoco. Sí, pero en ese entonces, claro, él acompañaba a los que estaban, los que salían a tocar la Cruz de Mayo. En ese entonces, cierto que siempre fue con guitarra, con velitas, como se hace acá en Lota. Y él acompañaba, claro, porque sabía que después había comilona y había traguito, así que... Sí, tenemos recuerdos de ahí de Chespirito. Sí. Interesante tu forma de llevarlo a las letras, ¿cierto? Y cómo cada detalle de su vida, de su anécdota, o sea, de toda su vida diaria, lo lleva a las letras, y como te digo, a más de alguno que ya lo conoció, se va a recordar a nuestro amigo Chespirito. Pero no solamente te enfocan en estos personajes, ¿cierto?, de la feria, sino que también en el ámbito de la mujer, del protagonismo también que tienen las mujeres dentro de esta sociedad. ¿Nos podrías conversar también un poco de eso, Nelly? Sí, lo que pasa es que, bueno, lo que te venía contando también hace un ratito, desde joven me di cuenta, porque en mi vida me tocó también trabajar y llevar adelante mi objetivo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y bueno, en ese intertanto iba viendo, ¿cierto?, lo injusto que era el hecho de que las mujeres tuviéramos que cuidarnos mucho más que los hombres, que nos costara mucho más salir adelante, sobre todo cuando había un hijo. Y este amedrentamiento justamente de algunos individuos que están acostumbrados a eso, porque tú ni siquiera podías andar, las mujeres ni siquiera teníamos libertad de andar tranquilamente por las calles, porque siempre estaba, de repente era un piropo más inofensivo, pero también estaba el piropo propasado. Entonces, de todas maneras, eso intimidaba. Y todavía hay gente que no entiende que eso es una agresión de alguna forma. ¿Te das cuenta? Entonces, justamente, bueno, mi poema plasma el hecho de la injusticia que se vive en ese sentido, como también de la violencia que hay en todo sentido, sobre todo la violencia de género, el tema de los femicidios hoy en día, de cómo se entiende o se entendió, porque ya estamos despertando un poco, pero todavía falta, de que se haya normalizado, porque nos han dado una educación siempre desde niña de que, bueno, las mujercitas juegan con muñecas, los hombres juegan con trencitos, con bolitas, con trompo, y si tú haces una cosa o la otra, bueno, es porque ya eres desviado, y bueno, y las mujeres tienen que someterse a lo que digan los hombres porque están para consentir, y eso nos enseñaron de alguna u otra forma. Por eso las mujeres tenían que estar en la cocina, ¿no es cierto?, haciendo aseo, pero no se podían desarrollar más allá de lo que ahora está totalmente volcado, porque ahora vemos mujeres médicos, abogados, ahora ya eso es distinto, pero de todas maneras la mentalidad en sí no se ha extinguido del todo, porque todavía, si no, no existirían los femicidios, porque los hombres de todas formas se ve que todavía tienen una inseguridad con las mujeres cuando son muy decididas, muy independientes, trabajadoras, muy sumisas, ¿no es cierto? O sea, cuando no son sumisas en realidad son un desafío para ellos,
cuando no están sometiéndose a lo que ellos ya están acostumbrados en este sistema patriarcal, digamos, a hacerlo ley, o sea, lo que ellos decían se hacía. Entonces eso fue lo que fui plasmando a través de mi trabajo. Por ejemplo, hay un poema que era como bien polémico, porque a algunas personas les chocaba leerlo, pero también se daban cuenta de la realidad. Era como un poquito más arcaico, porque habla de la mujer dueña de casa, de cómo todo lo que hacía ella le molestaba al hombre. Él le molestaba de alguna forma. Si él llegaba, era el amo y señor antes. Y no digamos que los mineros están exentos de esto, porque muchos de ellos eran muy machistas. Y bueno, a ellos los criaron así. Lamentablemente eso era una cadena que no terminaba. Y a lo mejor para algunos todavía no termina. ¿Te das cuenta? Entonces, eso se plasmó justamente en ese poema que se llama De migajas, que era como la mujer antigua que estaba siempre sometida, porque ella ni siquiera un trabajo podía tener. Ella era de la casa, ella criaba a los hijos, ella cocinaba, pero ella para el resto del mundo era como la que no hacía nada, la que no trabaja, pero sin embargo tenía todo el trabajo. En una familia no se movía nada si no era porque ella estaba ahí, como el pilar, cuidando a los hijos, preocupándose de la higiene de la casa, de la cocina. Entonces eso yo lo plasmo en ese poema y en muchos otros que hablan acerca de la violencia hacia la mujer. Yo no sé la si violencia de género también. Y también el que de una u otra forma justamente pues el hombre se acostumbró a faltar el respeto a la mujer en todo ámbito, pero eso ya se está cambiando, ¿cierto? Ahora ya la mujer sacó la voz y justamente para ir en paz también, no solamente con las mujeres, sino que con sus pares, con los hombres, ¿cierto? Y tener una sociedad más justa, más equitativa también, y todos estos derechos que de una u otra forma fueron invisibilizados, ¿cierto? Durante todo este tiempo. Creo que las mujeres igual nos han dado un ejemplo de lucha, de organización, y que de una u otra forma se está visualizando y se está respetando sus derechos. Así es. Y qué bueno que sea así, pero de todas maneras, como dices tú, se está al debe, porque quedan un montón de cosas que erradicar, costumbres todavía. Imagínate que, bueno, no estaríamos todavía viviendo el tema del femicidio si se hubiera erradicado completamente. O sea, queda todavía, nos queda harto todavía por hacer al respecto, y eso se tiene que ver a todo nivel. O sea, hay que seguir sacando la voz a todo nivel. Yo sé que hay muchas mujeres que solidarizamos en este tema, pero también a mí me da mucha pena ver mujeres que también todavía son machistas, que ellas mismas ponen trabas, y se ponen trabas entre ellas, y eso es lo que no tenemos que hacer. Nosotros tenemos que solidarizar siempre para ir facilitándonos las cosas unas con otras. Y bueno, y entender los hombres que en el fondo somos una sociedad en conjunto y tenemos que salir adelante a la par, y no tampoco hacernos daño ni de uno ni del otro lado, porque también debe haber hombres, a lo mejor en menor cantidad, pero que también son agredidos, y la violencia no puede ser justificada de ninguna manera. Justamente. Mira, interesante todo lo que abarca, ¿cierto?, en tu libro. ¿Qué podríamos esperar nosotros los lectores de tu obra, Nelly? Bueno, aparece ese poema que habla de migajas cuando recién empezamos a ver los pequeños destellos de lo que podría estar siendo como raro dentro de lo que le ocurre en general a las mujeres con el tema de la violencia. Pero también aparece ese otro lado de cuando la mujer ya se decide, cuando ya la mujer se empodera, cuando ya la mujer pierde el miedo, cuando ya dice ya basta, yo no puedo dejarle este mismo legado a mis hijos, de temor, de miedo, de horror, al hecho de ser mujer, todo lo contrario. Y entonces ya ahí aparece otro poema, aparece Rosa y Cardo, que habla de una mujer que está decidida, que se empodera, como bien dije, y se atreve a hacer lo que en realidad estamos haciendo muchas mujeres hoy en día, ¿no es cierto? A salir adelante, a fijarse metas y a pensar que todo lo contrario, tiene más herramientas para salir adelante, no más trabas, más herramientas, más recursos. Mira, qué bien.
¿Cómo podemos adquirir tu libro, Nelly? ¿En dónde te encontramos en redes sociales? ¿Tienes algún teléfono donde podemos llamar y consultar por tu libro? Mira, de dos formas. Tengo el Facebook que tiene mi nombre, Nelly Peña Pinilla, sin ningún problema. Se puede acceder a él para dejar un mensaje y ahí ver la posibilidad, ¿no es cierto? O sea, se contactan conmigo, me dejan un mensaje y adquieren el libro a través de ese mensaje, como así también a través de mi teléfono, mi WhatsApp. Así que te lo puedo dar ahora acá, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ya, es el 991-5106-18. Lo voy a repetir, 991-5106-18. Así que de esas dos formas pueden adquirir el libro, porque lamentablemente por el tema de la pandemia no he podido dejarlo en librerías o en ningún otro lado donde se pueda distribuir, lo estoy haciendo yo personalmente. Muy bien, pues entonces no hay excusa, ¿cierto?, para no tener este libro, Súplica de Pieles, de la autora Nelly Peña, cuentos y poemas, ¿cierto?, de una destacada escritora y poeta lotina. Nelly, bueno, dentro de del ámbito literario que tú manejas, ¿qué estás haciendo por estos días? ¿Estás creando? ¿Estás participando con más escritores vía online? ¿Estás en alguna creación? Sí, bueno, tengo mis nexos ahí, mis contactos con Valparaíso, siempre estoy ahí hablando con muchos poetas. Bueno, estuviste participando igual un tiempo de una lectura en Valparaíso. La Sebastiana. ¿Sí? Sí, lo hicimos a nivel de agrupación, sí. Sí. Con la compuerta número 12 fuimos ahí el año pasado, si no me equivoco, sí, en verano. Antes pasado. El antepasado, 2019, tienes razón. Ahí estuvimos en la Sebastiana, justamente todavía no habíamos escuchado nada de COVID, así que tranquilamente anduvimos paseando por esos lados, dejando muy bien nuestra comuna y entregando nuestros poemas ahí, ¿no es cierto?, en la casa de Pablo Neruda. Bueno, lo que te comentaba, el proceso creativo no ha parado, entonces, ¿en qué estás en este momento? ¿Estás trabajando en algo? Sí, en este momento, bueno, estoy trabajando, quiero reeditar este libro, pero también estoy trabajando en un segundo libro. Estoy justamente en eso, creando nuevos poemas y cuentos cortos para un segundo libro, que espero salga ya el próximo año, porque este año va a ser un poquito lento, un poquito complicado, pero justamente voy a aprovechar este tiempo para seguir escribiendo, inspirándome ahí en mi trabajo literario. Genial. Muy bien, pues Nelly, mira todo lo que hemos conversado, ¿cierto? Sobre tu vida, sobre tu creación literaria, sobre tu familia, ¿cierto? La pandemia. Pero queremos saber, igual, dentro de tu periodo de crecimiento literario, ¿cierto? O en la niñez, ¿cuáles fueron los libros que te marcaron en este periodo? ¿O libros que te incentivaron a escribir o a pensar, ¿cierto?, la vida de otra forma? Recuerdo que la enseñanza media era obligatorio, teníamos ahí una gama de libros para leer, y dentro de lo que más me dejó como para adentro, por decirlo, me despertó, digamos, en el sentido literario, fue Niebla, de Miguel de Unamuno. Yo había leído un montón de libros, pero nunca había leído, la temática de que justamente uno de los personajes descubriera que era un personaje de alguien y quisiera enfrentar a su creador, como lo hizo en este caso el personaje Augusto Pérez, cuando busca a Unamuno, busca la dirección y se enfrenta con él. Eso para mí fue como una revolución literaria, así como wow, sí, recuerdo eso. Sí, de hecho, después de eso salieron varios ensayos, sí, al respecto. Bueno, Miguel de Unamuno, bueno, escritor español, ¿cierto? Bueno, nosotros lo tenemos en nuestras bibliotecas comunitarias, si alguien lo quiere solicitar, en el bibliobús comunitario, tenemos ahí en literatura obligatoria. Bueno, ese libro es uno de los que te marcó, pero sabemos también que otro que nos puedes recomendar o que nos va a recomendar y que también te produjo algunas cosas, ¿cierto?, en tu infancia, sobre todo en la enseñanza media, ¿o? Sí, en la enseñanza media, porque justamente ahí tuvimos que, como te decía, leer una gama de libros. Y el otro, bueno, fueron muchos libros. Está también la María Luisa Bombal con La
Tajada, que también me llamó la atención. Pero dentro de los que yo recomendaría, sí, genial. Pero dentro de los que yo recomendaría, por lo menos a mí me impactó, digo a modo personal, porque también lo podemos llevar a la actualidad, es de Genaro Prieto, El socio. El socio, claro. Porque el socio, porque él ve como en un momento dado de crisis financiera, económica para él, donde quería salir adelante, ve que todo el mundo le pide tener un aval, un socio para todo, porque nadie creía en él, nadie daba un peso por él. Y resulta que él, para salir adelante, se tiene que afirmar en alguien financieramente, y lo inventa, sin tener un solo peso, lo inventa. Y con inventarlo, increíblemente, se le abren todas las puertas y el tipo empieza a prosperar en lo económico y sale adelante. Al punto que después ya, bueno, nadie le creía a él, pues todo el mundo quería conocer a Walter Davis, que era su invento, ¿no es cierto? El invento de Julián Pardo. Así que, no, es que yo lo consideré genial ese libro. Y lo podemos llevar a la actualidad, porque muchas personas con su inseguridad, muchas veces es como que se puede llevar incluso a la tecnología. De repente tú estás detrás de un computador y te sientes un poquito más poderoso que en persona. Y él en persona no era nadie, como te digo, nadie daba un peso por él. Sin embargo, creó una identidad y empezó a salir adelante. Y a muchos les pasa que a través de las redes como que se son más poderosos. Claro, sí. Pero eso puede ser para bien o para mal. Jugaba mucho con la mentira igual, con el engaño. Exacto. Por eso te digo, eso puede ser usado para bien como también para mal. Lo mismo que hizo Julián Pardo. ¿Viste? Entonces, igual uno lo puede llevar en un paralelo hacia la vida. Mira, interesante. Bueno, es una novela, ¿cierto? El escritor chileno Genaro Prieto. Bueno, fue publicado en 1928 y lo más interesante es que fue llevado al cine, ¿cierto? En Inglaterra, en Francia y España. Mira qué interesante, y para ese tiempo, o sea, estamos hablando de 1928, y que se lleve, que este libro siga todavía vigente, y de un chileno sobre todo, es muy valorable. Exacto, de un chileno. Uh-huh. Mira qué interesante, Nelly. Bueno, ya para ir terminando, ¿cierto? Esta conversación, esta entrevista en 40 libros, ¿cierto? Un espacio que ha auspiciado por Fundación CEPA y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Ha sido un agrado, un placer, ¿cierto? Volver a conversar contigo, a conocer tu nuevo libro, ¿cierto? Que ojalá igual vendas muchos ejemplares y puedas optar para la segunda edición. Redes sociales, Nelly, donde te podemos ubicar, donde podemos escribir, hacerte las consultas, o simplemente poder conversar contigo. A lo mejor hay alguien que se interesa por escribir y no se atreve, y a lo mejor te puede consultar y se puede apoyar también en ti. Sí, de todas maneras, no hay ningún problema. Yo tengo mi Facebook, que está con mi nombre, Nelly Peña Pinilla, así que me pueden encontrar ahí sin ningún problema. También para solicitar mi libro, para hacerme algunas consultas, como ustedes quieran. Y a todo esto voy a mostrar la portada de mi libro, por si acaso, para que no se olviden, verdecito, y lo voy a mostrar para que sepan cuál es. Y también me pueden encontrar llamándome a mi número directamente, es el 991-510618. Así que ojalá me llamen, sobre todo para quienes estén interesados en mi libro. Bueno, Nelly, supimos igual que estuviste participando en destacados cortometrajes que se realizaron en la región, y con destacados artistas nacionales. ¿Por qué no nos puedes contar un poquito de eso, por favor? Sí, es emocionante acordarse de eso. Recuerdo que el que estaba metido en ese cuento del cortometraje era Cristian, porque él estaba haciendo algunas grabaciones con los chicos de audiovisual del Santo Tomás, y cuando se hizo un casting por ahí me invitó, y bueno, ahí él me llevó a participar y quedé seleccionada para trabajar con Patricio Churra. Y no, genial, aprendí mucho de ese actor, mucho. Son personas que también siempre están dispuestas a enseñar, a compartir contigo las cosas que saben. Y no, estuvimos grabando y, como te digo, aprendí mucho de él como persona, como actor. Él en todo momento me trató de tú a tú, en ningún momento como alguien que se venía iniciando en el tema. No, él me trató como una actriz. Así que no sé si lo va a ver este video, pero si lo llega a ver, un abrazo para Patricio Churra por todo.
Bueno, un destacado, ¿cierto?, actor nacional, sobre todo en las teleseries que se dieron acá en los años 80, 90, por ahí, se podría decir, ¿o no? Más o Sí, menos, sí. más o Y menos, sí. también tiene películas, porque él también ha hecho algunas películas, Sí, sí. justamente. En el club, si no me Eh, equivoco, el club, ahí también está él, Mira, bien, una película. interesante. Nelly, con relación a Lota y a su artista en el ámbito cultural, eh, ¿cómo has visto el aporte a nivel local, sobre todo en esto de las culturas, de las artes? Mm, ahí tengo que decir con mucha sinceridad, Víctor, que siento que no hemos tenido ningún apoyo los artistas en general acá en la zona. Yo no sé, a nivel país ya eso está muy mal, pero al menos en algunas comunas hay algunas lucecitas, ¿no es cierto?, de apoyo, de respaldo o de alguna preocupación hacia sus artistas, pero lo que es acá en Lota no he visto esa preocupación para nada. Y me da mucha pena decirlo, porque se supone que somos una ciudad que quiere, que tiene todo el anhelo de destacar como ciudad patrimonio, imagínate, un patrimonio de la humanidad, que se supone que estamos postulando a eso y lo más probable es que lo seamos, pero de corazón hay muchas cosas que nos están dando como para facilitar que siga el nombre de Lota destacando como patrimonio de la humanidad, y tenemos que ponernos las pilas, en ese caso las autoridades, ¿no es cierto? Ahora las autoridades que vayan a estar de turno, que vengan, quien quiera que sea, ojalá se ponga la camiseta, pero de todo corazón, eh, en el nivel artístico-cultural, para estar apoyando a los artistas, porque de verdad que hace mucha falta el apoyo. No es así Fundación CEPA, ¿no es cierto? Por otro lado, hay otras fundaciones que lo están haciendo muy bien, que están tirando para arriba, Lota, Procultura podríamos mencionar también, pero falta que las autoridades igual estén ahí a la par. Ahora en este tiempo de pandemia para los artistas fue muy complicado. Hay muchos artistas, hay artesanos también por otro lado, que también están muy mal, que no saben cómo salir adelante, cómo vender sus productos. Y ahí no hay ninguna preocupación, y en ese sentido falta un poco de humanidad incluso, porque primero, antes que artistas y todos los otros derivados, somos personas. Entonces, en ese sentido, tengo que reconocer y decir con mucha sinceridad que me da pena que las autoridades no hayan tenido el corazón de preocuparse en ese sentido por sus artistas. Muy bien, pues, Nelly, muy bien dicho también, ¿cierto? Y que no solo se quede en el discurso de las autoridades que vendrán, ¿cierto? En estas nuevas elecciones, ya sea de alcalde, de concejales, consejeros, constituyentes, ¿cierto? Que no quede en el discurso y que justamente se apoye al movimiento artístico-cultural en las diferentes ciudades del país. Y especialmente, justo como trabajamos nosotros en Lota y Coronel, y por qué no decirlo también en la ciudad de Tomé, donde trabaja Fundación CEPAS y el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83. Nelly, ya para ir terminando, ¿algún saludito? ¿Quieres comentarlo algo más, cierto? Tenés algunos minutos. Ya, yo primero que todo quiero agradecer a CEPAS, en este caso, Fundación CEPAS, al Pabellón 83, personalmente a ti, que eres un buen amigo, al que conozco hace mucho tiempo, por la invitación para poder hablar y destacar algunas cosas importantes de mi libro que quiero promocionar, como sea cierto, a través de los medios que hay disponibles, y ustedes siempre se han hecho disponibles, así que yo lo agradezco. Y también quiero agradecer a mucha gente más, por ejemplo, como te mencionaba, a Jorge Torres por haberme hecho la portada de mi libro, genial, espectacular él como pintor, a Eduardo Prada, que me instruyó en lo que es el teatro, y también eso te abre otras puertas, ¿no es cierto?, maravillosas de lo que es el ambiente teatral. Y también quiero agradecer a la directora de la Escuela Centenario, que siempre ha estado dispuesta a trabajar conmigo o a darme las facilidades para que yo realice mis actividades. Yo trabajo en esa escuela, trabajo con un equipo maravilloso ahí, unos profesores increíbles, así que a todos mis compañeros y a todas las personas que trabajan ahí junto a mí, Escuela Centenario, un abrazo. Bueno, y a todas las personas que me conocen, Pablo Roku, a la compuerta número 12, a todos mis compañeras y compañeros de la compuerta de la agrupación, ¿no es cierto? Ojalá podamos hacer nuestro programa también nuevamente, Círculo Literario. A mi hijo, que también siempre ha sido un gran apoyo para mí, hemos trabajado par siempre en todo lo artístico-cultural con él, hemos hecho teatro,
hemos tenido ese privilegio de hacer juntos películas también. Así que a todas esas personas maravillosas que a uno le rodean. Y a mi perrito Capi, porque el perro Capi que yo tengo, mi perrito, es súper regalón y esa es parte de mi vida igual. Así que eso. Muy bien, pues muchas gracias por maneras, estar con nosotros. De verdad ha sido un agrado y tenerte como primera invitada de la segunda temporada de En 40 Libros, un programa financiado por Fundación CEPA, el Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Lota. Bueno, como estás dando las gracias, igual tengo que dar las gracias, ¿cierto? A Pablo Retamal, quien nos hizo la entrada del video, ahí todo lo que son las imágenes, a David Torres, que también él nos está ayudando con la edición, a los compañeros del área de cultura de Fundación CEPA, a la de educación, al área de psicosocial y en especial a nuestra directora ejecutiva Pamela Uriarte. Así que desde acá ya nos estamos despidiendo, ¿cierto? Esperemos que pase luego esta pandemia, a cuidarse nomás, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.